Buenas tardes, amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a un nuevo programa más. Hoy estamos conjuntamente con Luis Ávila Linzán y bueno, y mi persona, Santiago Machuca. Vamos a conversar sobre algunos temas importantes que se han dado en el transcurso de estos últimos días. A las 15:30 nos acompañará en el foro también Pablo Dávalos, con quien conversaremos sobre las reformas normativas que se han dado, la introducción de proyectos de ley respecto a la reforma del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y la ley humanitaria. Hasta mientras conversaremos con Luis sobre algunos temas que son de importancia respecto al que acontecer político-jurídico de estos últimos días, aún en época de la pandemia, aún en época de distanciamiento social, más conocido en épocas remotas como la famosa cuarentena. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo Santiago, César, queridos radioescuchas, televidentes. Pues bueno, siempre un gusto verlos cada martes. Y bueno, pues tenemos algunas cosas de comentar hoy día. El país avanza a tumbos. No sé, entonces no hay mucha dirección política en lo que se está haciendo y son muchas de las cosas que queremos comentar con ustedes y pues bienvenidos y bienvenidas. Luis, ¿qué te parece si conversamos un poco respecto del tema de las nuevas decisiones políticas del gobierno nacional? Y digo políticas porque son emitidas por parte del Ejecutivo respecto a el manejo de la crisis, respecto específicamente al tema de la terminación de la cuarentena, es decir, la terminación de la cuarentena el 4 o 5 de mayo, en una decisión que en un primer momento la estaba asumiendo el Ejecutivo. Frente a las críticas del Ejecutivo, empieza a retroceder y traslada esa decisión para que la tomen los COEs provinciales, es decir, los alcaldes. Es decir, cada alcalde va a poder tomar la decisión respecto a cuándo se termina la cuarentena en el paso de un color del semáforo a otro. Es decir, algunos municipios ahorita han dicho, nos quedamos en rojo. No ha habido otro municipio que se adelante a señalar lo contrario. ¿Qué opinas tú tanto de la actitud del gobierno como de esta decisión, apresurada o no? Bueno, aquí hay dos líneas de reflexión que me gustaría conversar contigo, Santiago, y con los que nos están escuchando. La primera línea tiene que ver con cuándo vamos a retornar a la normalidad. Es decir, ahí hay una pregunta grande y que lastimosamente el desgobierno, el desorden de la política del Ejecutivo genera demasiada incertidumbre. Ahí hay toda una cuestión para discutir. Y la segunda línea es quién responde políticamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la última parte que tú mencionabas, Santiago, respecto de esta, digamos, descentralización antojadiza de funciones del Ejecutivo para gobernar la crisis. Entonces ahí hay dos líneas importantes sobre las cuales creo que debemos conversar un poco y dar algunas luces, tal vez. Bueno, la primera cuestión es que algún rato tenemos que retornar a la normalidad, eso es un hecho. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, es decir, pueden ser 2 meses, 1 año, 2 años, pero algún rato tendremos que volver a la normalidad y pareciera que tienen que pasar algunas cosas para que eso ocurra. Lo más deseable es que de repente pues tengamos una vacuna que nos permita pues directamente terminar con la pandemia, ¿no? Sin embargo, eso no se ve, al menos ahora, en el corto plazo, sino que eso puede demorar tal vez 1 año, año y medio. Dicen los expertos que probar una vacuna que sea eficiente para el coronavirus podría llevar un mínimo de 1 año y medio. De hecho, entiendo yo que hay algunos países, Alemania, Estados Unidos, Japón, China, que están probando ya algunas vacunas, ¿no? Y dicen que algunos están ya pasando la fase de prueba en animales, pero bueno, eso todavía tardaría mucho y pareciera que eso no va a ser el elemento que va a permitir volver a la normalidad. Es decir, vamos a tener que volver a una normalidad no tan normal, digamos, eso suena un poco extraño. Es decir, vamos a tener que volver a una normalidad con ciertos requisitos, con ciertas garantías, con ciertos cuidados. Ahora, para volver a esa normalidad necesitamos un plan. Y todos los países del mundo, al menos los que tienen un gobierno civilizado,
han emprendido en esa medida, es decir, lo está haciendo Israel, lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Holanda, los países nórdicos. Han planteado un plan, ¿ya? Un plan además socializado con la población, aprobado democráticamente por sus parlamentos, de tal manera que todo el mundo tiene claro más o menos cómo va a ser la crisis, hacia dónde vamos, cuánto más o menos podría durar esto o lo otro, ¿ya? Entonces, la gente tiene claridad de qué hacer y sabe muy bien que el confinamiento de ahora, es decir, ese confinamiento total que tenemos ahora, tiene un sentido. Porque hay un plan, es decir, nosotros vamos a pasar cuando se den ciertas condiciones a la siguiente fase y así hasta terminar y volver a la normalidad. A esta normalidad, como digo, no tan normal. Pero el problema de Ecuador, y lastimosamente algunos países del mundo todavía creo que están en la misma lógica, es que no hay ese plan. Entonces nos están diciendo, vean, nosotros vamos a pasar a la segunda fase de esta cuarentena, que va a ser dejar el confinamiento total y pasar al distanciamiento social. Más allá de los tecnicismos del gobierno, de qué significa o qué, porque tampoco es claro eso, el problema es, entonces, hemos desperdiciado todo este tiempo de confinamiento para nada, porque ya ha habido otros países que han intentado volver y a liberar el mercado y ese tipo de cosas, y sucede pues que los casos se han aumentado y han aumentado el número de muertes. Es decir, la letalidad del coronavirus ha ido en aumento y eso ha sido un error. Entonces, no es que nosotros no debamos volver a la normalidad, tenemos que volver algún rato a la normalidad. El problema es cómo volver a esa normalidad. Entonces, el gobierno no nos contesta bien claro por qué y cómo. Entonces, nos dice que se ha reducido el número de atenciones hospitalarias. Decía ayer Sebastián Roldán que se ha disminuido el 87% de atenciones hospitalarias. Pero eso no significa nada, pues si no se compara con otros estándares, con otros indicadores. Puede significar que la gente ya no va al hospital, sino que se muere en su casa. Puede significar que la gente busca la atención privada y no pública, aunque le cueste un ojo de la cara. Puede significar muchas cosas. Entonces, con un solo indicador no podemos pasar de manera irresponsable a algo que es totalmente incierto. No sabemos qué va a pasar, ni qué es lo que hace que el gobierno tome una decisión de este tipo. Entonces, lo que va a pasar, que es lo que está pasando, es que más allá de que lo hayan transmitido o no esta responsabilidad a los gobiernos locales, el problema es que la gente va a desobedecer. O sea, mucha gente se va a tener que quedar en su casa, los que podamos tal vez nos vamos a quedar en la casa en procura de algo. Pero sin embargo el problema es que no sabemos para qué estamos haciendo confinamiento si vamos de esa manera a volver a una apertura irresponsable de esta crisis que puede afectar y puede aumentar el número de muertes. Pero lo más grave del problema es que es más evidente cada vez que la decisión del gobierno, por supuesto, siempre va a ser política, porque es un organismo político, tú lo manifestabas, Santiago, pero más allá de eso, más allá del tema formal, el problema es que no hay razones técnicas para para pasar a otro estadio. No hay. No es claro, al menos. Entonces, es cada vez más claro que son las presiones de las cámaras de producción que están viendo que están arriesgándose sus inversiones y la propia subsistencia de sus negocios, que son los que están presionando para que el gobierno tome una decisión como esta. Y es evidente, ¿no? La semana pasada, el día viernes, publican las cámaras, a través de sus asociaciones, no directamente, un pedido formal para que se retorne al mercado, porque dice que se van a quebrar todas las empresas. Y ese es todo el meollo del asunto. Entonces, cada vez es más evidente que es el mercado y que son sus empresas, las más importantes, quienes, por supuesto, ellos van a seguir en cuarentena, quienes han impulsado y han obligado al gobierno a tomar una decisión como esta. No es una decisión ni democrática, ni es una decisión técnica, y una decisión totalmente irresponsable, ¿ya? Porque ya está viendo, está pasando lo siguiente, no sé si tú lo viste, Santiago. China está volviendo otra vez al confinamiento total, porque hay un efecto rebote, y hay una cepa mucho más fuerte. Entonces, un país con tanto orden y planificación como China, que logró en mes y medio erradicar básicamente el coronavirus, se dio cuenta que la medida era insuficiente y está volviendo otra vez al confinamiento total. Entonces, si eso está pasando en países con altos niveles organizativos, no se puede decir menos de lo que está pasando en Ecuador. Es una actitud absolutamente irresponsable. Ahora, la segunda cosa que tú manifestabas, que era el tema de esta transmisión, esta delegación de responsabilidad a los gobiernos locales, es un acto desesperado del gobierno. Es una muestra de debilidad y además una muestra evidente de desgobierno de Lenín Moreno. Además que, de acuerdo a la Constitución, es competencia exclusiva del gobierno central dar atención y prestar política pública en el caso de desastres naturales. Entonces, esto es, además de inmoral, es inconstitucional. Pero además,
veamos cuál es el meollo del asunto, porque la realidad de todo esto no solamente es desembarazarse de responsabilidad el gobierno central frente a la crisis, sino además una cosa muy puntual y que tiene un cálculo político evidente, y es que a ellos les preocupa mucho que el alcalde de Quito, el señor Yunda, esté subiendo abrumadoramente en las encuestas, y es una forma de transmitirle el muerto a este municipio y bloquearlo de alguna manera, ¿ya? Porque hay una cosa que vamos a ver, y eso hay que discutir, Santiago. Ellos van a descentralizar esta gestión de la crisis, ya lo han hecho, para no tener responsabilidad, pero no van a descentralizar recursos. Es decir, ya se están iniciando y hay muchos municipios, entre ellos el de Guayaquil, algunos de la costa, que están pidiendo al gobierno algo que es absolutamente necesario y además justo. Están diciendo, póngase al día primero con todo lo que nos debe, del 15% del presupuesto son ingresos irregulares, del anticipo del impuesto al valor agregado que tienen que devolver a los municipios, ¿ya? Eso tiene 4 meses de retraso, es lo primero que van a pedir los municipios. Es decir, a mí me parece una decisión por demás irresponsable, y yo diría que es un acto desesperado, ¿ya? Desesperado por tratar de desviar la atención hacia los gobiernos locales, pero no está funcionando, y es una cosa que es una bola de nieve que se va a volver en contra del propio gobierno, y más grave, en contra de los ciudadanos, que no vamos a tener una atención adecuada. Ahora, Luis, respecto a este tema, vos bien manifestaste el tema de que obviamente esto sería inconstitucional, y bueno, yo comparto el tema porque de alguna u otra manera las competencias en salud son competencias que, siendo concurrentes, están en manos del Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que tiene el control del tema de manejo de los centros hospitalarios y también del manejo de la seguridad nacional respecto a la movilización de policías y militares, tomando en consideración que incluso Guayaquil está en una zona, se ha declarado una zona de seguridad, es decir, una zona en la que está al mando Fuerzas Armadas del control y de la regulación. Entonces, aquí un poquito estamos volviendo estamos incluso hasta saliéndonos de lo que el propio dictamen de la Corte establece, en el sentido de que para que decisiones sean constitucionales se tienen que ejecutar la coordinación entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, respecto a este tema también, Luis, no es menos cierto de que, y no sé cómo lo veas tú, de que esta medida también de aislamiento como que siento o percibo de que de que va teniendo cada vez menor efectividad. No sé si la gente se cansó del aislamiento, yo no sé si la gente incluso está obligada a salir, y eso es natural porque necesita mecanismos de subsistencia. Si nos ponemos a observar Quito, como que la movilidad en Quito ha aumentado, eso también nos llevaría a la reflexión, o bueno, ¿para qué nos quedamos en aislamiento si ya nadie quiere quedarse bajo el aislamiento? O si estando en aislamiento tenemos esta movilidad, ¿para qué irnos? ¿Para qué liberalizar esto? No sé cómo le ves tú también este tema, porque es un tema más de conflictividad, de una dinámica social y de una conflictividad social propia que estamos atravesando. Bueno, es evidente que hay una necesidad de salir a trabajar. El confinamiento también está generando algunos problemas hasta en el comportamiento de la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, veía el otro día que había aumentado en un 300% las denuncias de violencia intrafamiliar, ¿ya? O sea, eso es un indicativo de que la gente está teniendo conflictos por estar encerrados. Es decir, me imagino que eso sucede también en las cárceles, ¿no? En las cárceles, lastimosamente, como la única respuesta que da el sistema penitenciario para rehabilitar a los privados de libertad es el mero encierro y el castigo, entonces está haciendo estragos ya en la población. O sea, la gente está comenzando psicológicamente a, de alguna manera, resignarse. Es decir, bueno, mucha gente dice, bueno, si me tengo que morir, me muero, pero no me voy a morir en la casa, ¿ya? Entonces mucha gente está saliendo por necesidad, porque tiene que además ver a sus familiares. Hay personas que, por ejemplo, tienen a sus papás de avanzada edad en un lugar y tienen un poco de temor que algo les haya pasado, les visitan, les llevan alimentos. Bueno, hay un sinnúmero de razones por las que la gente está saliendo, ¿ya? Pero es interesante lo que tú planteas, porque me parece que hay una sensación de la gente de que la medida de confinamiento no lleva a ninguna parte, ¿ya? O sea, cuando el gobierno te dice, ve, mañana vamos a hacer esto, pero finalmente dice, no, vamos a hacer lo otro. Y pasado mañana te dice, ¿sabes qué? También vamos a hacer lo otro, pero después te dice, no. Entonces, en esa incertidumbre, la gente como que comienza a perder la fe
y el gobierno pierde mayor legitimidad social. Es decir, la gente ya no hace caso a la normativa y a las disposiciones del gobierno, ¿ya? Eso es preocupante porque eso puede generar, digamos, me parece a mí una escalada de los casos de contagio y por supuesto de la muerte. O sea, hay ciudades que, si bien es cierto, no tienen el mismo nivel de desarrollo de este tipo de casos como Quito, Cuenca o Puerto Viejo. Sin embargo, tienen altos números. Por ejemplo, en el caso de Puerto Viejo, vi otro día que había al menos la sospecha de que hay 1.200 personas infectadas y al menos 50 muertos. Entonces, eso ya es una alarma, ¿no? De que si se relajan las condiciones, pues esto se va a disparar. Ahora yo digo, o sea, el problema de fondo es el siguiente, es decir, el ciudadano común y corriente está entendiendo, bueno, ¿para qué hago todo esto si no sirve? ¿Ya? Entonces, si no sirve, entonces, bueno, salgamos, porque igual nos vamos a morir. Además, mira la irresponsabilidad del ministro de Salud, que dijo hace un par de días, que dice que lo han sacado de contexto, como dicen todos los políticos, ¿no? Pero dijo él claramente, dice, al fin y al cabo, el 60% de la gente se va a contagiar y solo va a morir el 1%. Eso es una cosa inhumana, ¿no? O sea, yo sé que los médicos suelen ser bastante pragmáticos para avisar el estado de salud de una persona. O sea, eso es un poco criticable, ¿no? Ese señor usted se va a morir, tiene 2 días de vida. O sea, yo sé que puede ser que los médicos estén acostumbrados a eso, pero políticamente eso es terrible, porque le están diciendo a la gente, vean, señores, igual nos vamos a morir. ¿Ya? Ese es el mensaje. ¿Ya? Claro, eso tiene sentido que lo hagan algunos países del primer mundo, como Inglaterra. Por ejemplo, Inglaterra ha dicho, vean, nosotros no vamos a hacer nada. La gente dice que tiene que morir, se muera. Pero ¿por qué dicen eso ellos? Porque tienen un sistema de salud bastante bueno, ¿ya? Tienen una clase media fortalecida, además unas 3 generaciones de personas bien alimentadas. Entonces, en ese contexto, bueno, la muerte de las personas ciertamente van a ser mínimas. Pero en un país con estas condiciones, en el Ecuador, o sea, es un desastre y va a ser peor, ¿ya? Lo de Guayaquil es una cosa terrible. Pero frente a esto, yo sí, Luis, no sé qué opinas tú, sí le traslado yo la responsabilidad también al gobierno por un tema muy sencillo que esto nos va a conectar al otro tema que vamos a conversar, respecto a la transparencia en las cifras, tanto de infectados como de muertos. Entonces, por un lado, si es que no tenemos cifras de infectados, ¿cómo se puede estar midiendo, por ejemplo, la velocidad del contagio? ¿O cómo se puede estar midiendo el tema del aplanamiento de la curva respecto al número de infectados? ¿O cómo se puede estar midiendo también la agresividad del virus si es que no se tiene contabilizado el número de muertos? Aquí el gobierno ha estado un poco tratando a como dé lugar de ocultar el número de cifras. Y eso yo sostengo que le ha generado un efecto boomerang, porque la gente de alguna u otra manera no tiene información clara y la información de la gente le lleva a pensar o a no medir la real dimensión del problema. Entonces, por ejemplo, vemos que existen noticias, por ejemplo, tú has comentado, de Manabí y de Santa Elena, que tal vez por su cercanía a Guayas están siendo también a zonas afectadas. Veíamos cómo el alcalde de Santa Elena, con lágrimas en los ojos, señalaba y decía que ya no sabía qué hacer, que sentía que las cosas se estaban saliendo de las manos. Sin embargo, esas cosas han sido opacadas. Aquí también hay el miedo del ocultamiento de cifras para que el Estado se vea después abocado a tener responsabilidad, porque obviamente las cifras reflejan muchas cosas. Por ejemplo, no sé qué opinas tú, los muertos en las casas, el levantamiento de muertos en las casas es una muestra clara de que gente murió sin atención médica, sin acceder a servicios de salud. Entonces, sin esas cifras, ¿cómo tomamos decisiones? Sin esas cifras, ¿cómo tomamos decisiones? Y sin esas cifras también, ¿cómo podemos transparentar también esta gestión del manejo de la crisis? Lo que pasa es que el gobierno tiene una visión, en mi criterio, macartista de la gestión sanitaria, ¿no? No sé si tú recuerdas, Santiago, que durante la Guerra Fría y particularmente durante la Guerra de Vietnam, una de las cosas que más presionaba a la opinión pública en contra del gobierno de Nixon y compañía era el número de muertos en el campo de batalla, ¿no? O sea, mucha gente decía, vean, mi hijo ha muerto, mi esposo ha muerto, y lo que hizo el gobierno en su momento fue tapar las cifras, ¿no? Entonces solamente se supo cuando terminó la guerra cuántas personas realmente murieron en Vietnam y era un tema desastroso, ¿no? Entonces todo el mundo decía, no, es que mi hijo no regresó, y la información oficial siempre se ocultaba.
¿no? ¿Por qué? Porque no se quería que la opinión pública fuera contraria a los objetivos de la élite norteamericana de esa época. Es decir, había una visión macartista, ¿no? O sea, la lucha contra el comunismo opacaba cualquier razonabilidad, ¿no? Lo que diríamos hoy día, la lucha contra el correísmo opaca cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el gobierno, cuando se da cuenta que se le sale de las manos este problema, no le queda otra que hacer la misma política macartista de comunicación. Es decir, vean, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y a pesar de que en varios medios internacionales, BBC de Londres, CNN, Deutsche Welle, varias televisoras de Europa, han transparentado y se vean, aquí hay bastantes muertos, hay 8.000 muertos al menos. Hay personas que están siendo enterradas en cajones de cartón. Hay personas, hay un caso bastante grave de una persona que le da unas cenizas que finalmente no era de su familiar. Entonces, hay un número de problemas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el resguardo que ha hecho el gobierno? Es decir, vean, nosotros solo hemos registrado los que han llegado al sistema de salud, ¿ya? Y solamente las personas que murieron porque tuvieron las pruebas de coronavirus, y lastimosamente, dicen ellos, solamente hemos aplicado 30.000 pruebas, ¿ya? Y por esa razón, nosotros solo podemos hacernos cargo de esos muertos. Los otros muertos no son nuestros, se murieron por generación espontánea, ¿sí? Entonces es un afán de ganar tiempo, en mi criterio, político, porque una cosa que vamos a ver ya mismo cuando hablemos de la ley con Pablo Dávalos, es que en el fondo la ley humanitaria es un pretexto para reformas neoliberales, así de sencillo. Ya hay un paquete de otra ley que están discutiendo y en la cual en esa ley, por ejemplo, se está incluyendo reformas para privatizar el IES, el Seguro Social, ¿ya? Y todas esas cuestiones contractuales de los trabajadores que están en el proyecto original. Entonces, están tratando de ganar tiempo, o sea, para implementar las reformas que las élites que están manteniendo este gobierno pues tienen interés de que se hagan realidad. Sí. Y frente a eso, Luis, justamente el tema de las cifras y la denuncia del ocultamiento, tú y yo conocemos a un constitucionalista muy reconocido aquí en el país que atravesó una situación muy complicada respecto a la muerte de su madre. Justamente ahí el gobierno rechazó en la partida de defunción ponerle a Pablo, bienvenido que se conectó con nosotros. Sí, y como te decía, para darle ya la palabra a Pablo, hubo un ocultamiento aquí, el gobierno se estuvo reacio a poner la verdadera causa de muerte cuando se fue declarada como COVID. Si no se había puesto un tema de enfermedad respiratoria o algo más. Y eso es lo que le lleva al desgaste y incluso a la exacerbación brutal, si es que se puede decir, de Juan Sebastián Roldán en la entrevista de ayer, cuando justamente pierde el control porque el periodista lo que le hace es preguntar las cifras, ¿qué pasa con las cifras? Entonces, no sé, para darle paso a Pablo, ¿qué comentario te lleva a esto, Luis? O sea, igual, o sea, están tratando de ocultar las cifras por motivos eminentemente políticos y algo mucho más grave, por motivos eminentemente electorales, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro, no solamente son problemas políticos, que en todo caso, si fueran estructurales, fuera entendido. Es política partidista, es política específicamente proselitista pensada para el 2021, es lo que están buscando. Entonces, en esa medida, no quieren afectar el que sería su candidato o sus candidatos en el contexto de esas posibles elecciones en el 2021. Entonces, mira, por ejemplo, si nosotros, lastimosamente, esta misma, ¿qué te podría decir? Esta esquizofrenia comunicativa del gobierno, ¿ya? Que le impide ver o darse cuenta de todas estas cuestiones, o no las quiere hacer notar, también es un arma de doble filo. ¿Por qué razón? Porque ahora que quiere tomar una decisión trascendental de salir del aislamiento total a esta cosa que llaman ellos distanciamiento social, ¿sí? Las cifras tampoco le ayudan, ¿ya? Porque solo hecho que dice el gobierno que ha bajado el número de enfermos de COVID hospitalizados, que dice que se ha bajado la famosa curva, ¿no? Que la curva ha bajado y que la velocidad del contagio ha disminuido, por supuesto, en sus estadísticas, ¿no? Si miramos solamente la estadística fría y dura, eso es imposible y es una decisión absolutamente irresponsable. El otro día veía algo que difundía este epidemiólogo Alberto Narváez, que es un médico bastante respetado en el gremio, ¿no? Además bastante progresista.
Y allí, en lo que él citaba, un médico colombiano, epidemiólogo, decía que no se puede ver fríamente solamente el hecho de la curva vista de matemáticamente para poder tomar la decisión que quiere tomar el gobierno es absolutamente irresponsable, porque se tiene que ver otros indicadores. ¿Cuál es la capacidad del sistema hospitalario para poder dar atención a la población, pero no a cualquier población, sino a aquellas personas que tienen casos problemáticos de coronavirus? Porque no olvidemos que hay un gran porcentaje de personas que tienen coronavirus, pero que es asintomático, o que teniendo síntomas no son síntomas graves. Puede descansar en su casa y no le va a pasar nada, ¿ya? Pero el problema son, y eso no lo ha identificado el gobierno, que personas tienen problemas de contagio de coronavirus y necesitan ser hospitalizados, y si el Estado tiene la capacidad para poder dar una atención específica a ese problema, y no está eso. Tampoco se ha aumentado el número de pruebas de coronavirus. Yo leí en la mañana que en Alemania se hacen 500.000 pruebas diarias en su población, ¿ya? 500.000 pruebas diarias, y van en aumento, ¿ya? En Ecuador se han hecho 30.000 en 2 meses, ¿ya? Y con ese indicador se quiere pasar a un nuevo, entre comillas, color de semáforo, lo cual me parece a mí, un suicidio desde el punto de vista sanitario, político y económico. O sea, es terrible. O sea, entonces, me parece a mí que en el momento de ahora, el gobierno nacional está manejando una avioneta con piloto automático en la neblina, ¿ya? Es lo que está pasando. Entonces, no puede llegar a ningún lado sin estrellarse. Sí. Bueno, bienvenido, como decíamos hace un momento, a nuestro querido amigo Pablo Dávalos del Foro de Economía Heterodoxa, con quien hemos compartido y hemos analizado algunos temas respecto a la situación coyuntural que estamos viviendo. Pablo, el presidente ausente, como le decimos, dicen que atravesamos 3 crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica y una crisis política. Yo siempre digo que esas 3 crisis son ocasionadas por ellos. Respecto a la crisis económica, el gobierno nacional implementa el desarrollo o la reforma normativa específicamente a través de 2 cuerpos normativos. Primero, la ley humanitaria, que tiene algunos aspectos trascendentales, y que la imagen y que la discusión se ha centrado específicamente en el tema de la ley humanitaria. Pero a la par también está presentando la reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que también tiene situaciones trascendentales y situaciones que deberían tomarse a cuenta. ¿Qué opinión tienes respecto a ese tema? Primero que todo quiero agradecer por la gentil invitación a formar parte de este panel, de este debate, ¿no? Te comento que la Comisión de Régimen Económico me invitó a participar en calidad de experto en materia de macroeconomía y en materia de política fiscal para que emita mis criterios con respecto a las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y a la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis derivada del COVID-19. Lo primero que puedo indicarte, y lo he dicho en varios medios de comunicación, es que estas 2 leyes no tienen absolutamente nada que ver para combatir la crisis sanitaria del COVID-19. Es decir, no son leyes que nos permitan tener un horizonte, que nos permitan articular estrategias, mecanismos y procedimientos que protejan a la población, tanto a aquella población que está sometida al riesgo epidemiológico de la crisis, cuanto a la población que está en este momento en desempleo, en pobreza, en condiciones de vulnerabilidad económica, ¿no? Pero no solo eso, sino que además ambas leyes generan un escenario de mucho conflicto para la sociedad ecuatoriana. El país estaría muchísimo mejor sin esas leyes. En el caso de las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el artículo 2 de estas reformas es muy problemático. Es tan problemático que si se aprueba, y a partir del artículo 2, todas las demás reformas que vienen ahí, si aprueba, vamos a tener conflictos con los policías, conflictos con los militares, y conflictos con los pensionistas y afiliados del IES. En este artículo, para poder cumplir las disposiciones del Fondo Monetario y la metodología del Fondo Monetario, el Ministerio de Finanzas
destruye la autonomía, destruye todo el ordenamiento jurídico con respecto al IES, con respecto a la banca pública, con respecto a las empresas públicas, con respecto a los GATS, ¿no? Y asume el ministerio que los presupuestos de esas instituciones tienen que formar parte del presupuesto nacional y ser vigilados, deben ser sometidos a las mismas reglas fiscales que el presupuesto nacional. Los que hicieron esta ley no consideraron el hecho de que los recursos del IES, del ISPA, del ISPOL no son recursos estatales, son recursos de los trabajadores, son sistemas de seguridad social que dependen, en este caso, de recursos que provienen directamente de esos trabajadores. Entonces, incidir sobre esos recursos y tratar de, a partir de eso, establecer mecanismos de control implica simplemente desarticular su capacidad institucional y provocar obviamente el rechazo de esas personas. Es muy probable que tanto militares como policías estén en este momento a la expectativa, y si esta ley se aprueba van a haber, creo yo, demandas de inconstitucionalidad, pero sobre todo va a existir un escenario de mucho malestar en la sociedad. Si a eso sumas el hecho de que también están los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, que tienen que cumplir reglas fiscales muy estrictas de austeridad, entonces el escenario se agrava más todavía. Pero, o sea, se puede pensar que de pronto son reglas que se necesitan, son reglas que de una u otra manera contribuyen a la economía, pero no es así. Estas reglas le imponen a los GATS, le imponen a estas instituciones de la seguridad social requisitos imposibles de cumplir. Por ejemplo, el IES, el ISPA y el ISPOL estarían obligados a presentar el cumplimiento de reglas para el déficit fiscal no petrolero. La pregunta obvia es, ¿qué tienen que ver estas instituciones con la actividad petrolera? ¿No? O sea, no tienen nada que ver. En ese sentido, entonces, les desarticula, les somete a una tensión, y es una señal a nivel mundial de que el único país que está en este momento elaborando políticas de austeridad, el único país, porque todos los demás países están saliendo de la austeridad. De hecho, la Comisión Europea ya recomendó aplicar las cláusulas de escape, igual a la Reserva Federal Norteamericana. El único país sería el Ecuador. Estas reformas son tan drásticas que si uno de los responsables financieros de un GAD o del IES, ¿no? Se rebasa, por decir algo, los indicadores de regla blanca fiscales, en vez de aumentar el 0,43 previsto además, ¿no? O si la economía se altera y no cumplió con el 0,43, sino que fue el 0,44, el 0,45, porque esa fue la dinámica, es decir, hubieron más personas que pagaron cotizaciones sociales, etcétera. Si no pasa eso, entonces, y si no se respeta ese 0,43 y pasa al 0,45, que en otras circunstancias de pronto podría ser incluso bien, pues que se hayan aumentado, ¿no?, la capacidad de cobertura, las reglas macrofiscales establecen la culpabilidad y la criminalización a esa persona. O sea, puede ir presa esa persona por haber incumplido eso, ¿no? Es una aberración absoluta, eso es una locura jurídica. O sea, uno se pone a pensar y no se imagina cuál fue el criterio teórico, epistemológico y demás que les llevó a semejantes aberraciones que le colocan al país en una situación de colapso institucional. Pero eso es lo que está debatiendo la Asamblea Nacional, y te comento que es muy probable que finalmente la Asamblea lo apruebe, ¿no? A pesar de que ya lo rechazó el año pasado, exactamente las mismas reglas, ahora lo aprueben, y va a generar un escenario de conflicto social muy denso, muy profundo, muy álgido por estas reformas. Pero la que me sorprende más todavía son las reformas a esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, porque esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario reduce lo que se conoce como la base imponible, que es la que se calcula para el impuesto a la renta. La base imponible es un ingreso anual que establece que una familia, una vez que ha cumplido lo mínimo, a partir de ese mínimo, que es más o menos unos $11,400, es susceptible de pagar impuesto a la renta. Aquí el presidente Moreno baja la base imponible de 11.400 a $6.000. Con eso cumple con el Fondo Monetario Internacional, que está previsto eso en la carta de intención que suscribieron en marzo del año pasado, y
coloca a los hogares en indefensión. Es decir, no le puedes quitar recursos a un hogar que no tiene lo suficiente para la canasta familiar. Eso va en contra de la Constitución, va en contra de protocolos internacionales de derechos humanos, va en contra del sentido común. Porque el momento en que la canasta familiar está en 740 y tú sobre eso grabas y le quitas 10, 15 dólares, estás dejando a esa familia sin la posibilidad de acceder a un recurso básico. Estás vulnerando los derechos humanos de esa familia. Entonces, en este momento se baja el baremo a más o menos 6,000 dólares. Se incrementa una tributación directa a los empleados públicos que ganan más de 1,000 dólares, básicamente profesionales que tienen que trasladar una parte de su excedente al gobierno. Se reúnen todos estos recursos, el gobierno calcula tener alrededor de 800 millones de dólares y con esos recursos se los entrega a los tenedores de la deuda. ¿Por qué? Porque está previsto para el mes de agosto en pagarles 812 millones de dólares. Y lo que el gobierno calcula obtener de estas reformas son 800 millones de dólares. Es decir, son reformas que no tienen absolutamente nada que ver con la crisis sanitaria. Están hechas justamente para poder entregar a esos tenedores de la deuda una cantidad importante de recursos. Pero en esta ley de apoyo humanitario, sorprende también la desinstitucionalización del sector público que provoca el gobierno, porque él va a elegir 5 personas que van a decidir políticas públicas sin formar parte del sector público. Eso es una ruptura del orden jurídico nacional que no puede ser aceptada porque es un acto evidente, uno, de corrupción, 2, un acto absolutamente corporativo porque vas a entregar a personas particulares la definición de la asignación de recursos millonarios. Eso les da una enorme capacidad política de incidencia, ¿no? 3, implica la desinstitucionalización del país, rompe todo el sistema nacional de información en finanzas públicas, desarticula todo el sistema nacional de pagos, la cuenta nacional de pagos que tenemos, ¿no? Entonces, uno se pregunta por qué un gobierno que no tiene ningún capital político puede llevar adelante estas estrategias de desarticulación, de corrupción, de corporativismo, etcétera, que alteran de manera radical, de manera importante, toda la estructura jurídica. Yo pienso que el gobierno de Lenín Moreno, aparte de los juicios que puede afrontar a futuro por su indolencia al sufrimiento humano, es con esta ley, si se aprueba, es susceptible de entrar incluso dentro de lo que se conoce como peculado, ¿no? Porque está transgrediendo la ley en lo más fundamental. Está cambiando la estructura y la arquitectura institucional, ¿no? Está entregando recursos a que sean administrados por sectores privados, ¿no? Y eso, de acuerdo al ordenamiento que tenemos, eso no es, si tú quieres, algo normal, eso rompe el orden jurídico, ¿no? En ese sentido, yo sí creo que, si no me equivoco, es el artículo 147 de la Constitución el que establece que en su numeral 1 es deber del presidente cumplir y hacer cumplir la Constitución. Con estas leyes son más que causal suficiente para que la Asamblea, 1, por el nivel de conmoción interna y 2, por despreciar al texto constitucional y provocar un desordenamiento institucional, debería ser enjuiciado política y, yo diría, incluso penalmente. Bueno, hasta ahí llego. Pablo, yo quería hacerte una pregunta. Qué gusto verte por este medio. Sí, igualmente, queridos amigos. Genial lo que tú planteas. Ahora, quiero plantearte una pregunta que está más vinculada a comunicar al ciudadano lo siguiente. Porque mira, se ha vendido esta famosa ley humanitaria como una cuestión primero necesaria. Se el gobierno dice, vean, si no ponemos esto, el mundo se va a caer encima de todo el mundo, ¿ya? Entonces, primero se vende como algo que es algo ineludible. Pero además, una cosa que se vende es que todos tenemos que aportar a la crisis, ¿ya? Como que si esto fuera equitativo. Y en ese sentido se plantea en este proyecto el 10% del sueldo de los empleados públicos por varios meses, ¿ya? Se está planteando también una tabla, que también entiendo que fue fruto de una discusión el día de ayer en la Comisión de Régimen Económico,
una tabla que va a gravar a todos los trabajadores privados, ¿no? ¿Ya? También por varios meses y de acuerdo a los ingresos, no está muy claro, pero parece que va a ser con el cálculo unificado del último año de declaraciones fiscales, ¿ya? Pero frente a eso, se plantea que todas las empresas que tengan una utilidad de $1 millón o más de dólares anuales, ojo, ¿no? De la utilidad anual, por una única vez van a dar un aporte igual en un porcentaje, si no me equivoco, del 5%. Yo quiero que tú nos expliques y le expliques a las personas que nos están escuchando, para mí tampoco es muy claro, si eso es realmente equitativo, porque lo han vendido como que es algo proporcional, o sea, como que decir, aquí todos tenemos que abonar el hombro y todos estamos dando de manera equitativa, y en una primera apreciación me parece que no lo es. Entonces, me gustaría que tú lo expliques, o sea, en términos económicos y políticos, si esta ley realmente plantea una equidad para llevar adelante la crisis. Déjame ver aquí los datos que tengo con respecto a la conformación de los grupos económicos. Primero, las empresas tienen que, obviamente, declarar el impuesto a la renta. Las leyes no son retroactivas. No, las leyes se aplican a partir de su real ejercicio. El ejercicio fiscal del 2019 está sometido a las leyes tributarias del 2019. Esto significa que esta ley que grava a las empresas por única vez no toma en cuenta el 2019, pero del año fiscal. Es decir, en realidad estas empresas van a pagar sus utilidades sobre el 2020. Porque el 2019 ya pagaron y la ley no es retroactiva, ¿no? En consecuencia, las empresas actuales, cuando consideren el pago del impuesto a la renta, van a presentar sus datos de flujo de caja, sus datos de ingresos del año 2020, y la mayoría de empresas del año 2020 están en líneas rojas, es decir, en déficit, en problemas económicos, y es absolutamente normal. Es absolutamente normal porque el movimiento económico se detuvo durante todo el año 2020 producto de esta pandemia. Esto significa que el aporte que puedan hacer estas empresas realmente es mínimo. El grueso del aporte, lo fundamental del aporte está en lo que van a hacer los empleados públicos y los trabajadores en conjunto. Ahora bien, independientemente de los argumentos que se puedan esgrimir de la responsabilidad, etcétera, existen datos reales, datos concretos sobre la responsabilidad económica de los grandes grupos financieros, de los grandes grupos de poder, de aquellos grupos de poder que forman parte del debate nacional, que están, si tú quieres, en la discusión en este momento de todos, al menos desde los sectores más progresistas, de todas las propuestas. Estos grupos tienen una responsabilidad fiscal mínima. Si nosotros revisamos las cifras de los volúmenes de ingresos, los volúmenes de contribución de impuesto a la renta, es curioso, pero tenemos que en promedio estas empresas, estoy hablando de, por ejemplo, la corporación Favorita del Grupo RAI, estoy hablando de la corporación El Rosado de los Arnisque, estoy hablando de Schulenberg, estoy hablando del Juri, estoy hablando del grupo de Guillermo Lazo, etcétera, es mínima y no llega al 2%. Justamente aquí tengo los datos y voy a indicar lo siguiente. Son datos que acabo de bajar del SDI. El SDI ha identificado hasta el anteaño pasado alrededor de 270 grandes grupos económicos. Estos 270 grandes grupos económicos, de acuerdo a los datos que tengo aquí del SDI, tienen la siguiente conformación. Son más o menos 8.000 empresas, no, 5.000 empresas, 5.303 empresas. Son 971 personas que tuvieron ingresos hace un año y medio, de 67.000 millones de dólares, 67.900 millones de dólares, y pagaron de impuesto a la renta, de acuerdo a los datos que está presentando aquí el SRI, pagaron el 2,26%. Tengo aquí, por ejemplo, los datos de algunos grupos como el Grupo Banco del Pichincha. El Grupo Banco del Pichincha pagó el 2% de impuesto a la renta. Almacenes Juan el Juri pagó el 1,59% de impuesto a la renta. Schulenberg, 5%. Corporación Favorita pagó 2,31%. Y son empresas que además, por ejemplo, en activos, por ejemplo, todas estas empresas tienen realmente una contribución enorme. Te pongo
El grupo del Banco del Pichincha en activos para el 2017 tenía 2.794 millones de dólares, ¿no? En patrimonio, en activos 14.471 millones. Almacenes con el Juri, fíjate tú, que tiene una contribución menor al 1,5%, en activos tiene 5.329 millones, en patrimonio 1.736 millones, en ingresos tuvo 1.826 millones y pagó el 1,8% de impuesto a la renta toda la familia El Juri. Entonces, cuando tú ves esos datos, o sea, realmente ahí está la riqueza del país, en estos grupos monopólicos, monopsómicos, holdings, cárteles, etcétera, que administran los mercados, que definen los precios, que tienen estructuras corporativas y colusorias con respecto a los mercados. Y si revisas efectivamente su contribución de impuesto a la renta es muy, muy baja, ¿no? No hay justicia tributaria en este país. No existe la posibilidad de que quienes más ganan, más contribuyen. Pero sí existe la voluntad de romper incluso la Constitución, que es el acuerdo fundamental para proteger a estos sectores. Si el gobierno hubiese puesto nada más y nada menos que el 1% nada más a los activos de estos grupos económicos, mira tú, con el 1% el gobierno, y para estos grupos económicos no significa nada eso, ¿no? Habría tenido 1.157 millones de dólares disponibles este rato, ¿no? Que es mucho más de los 900 millones que espera recaudar de estas leyes, ¿no? Si hubiese puesto un impuesto del 5% al patrimonio de estos grupos, habría tenido alrededor de unos 215 millones de dólares. Estos 200 más estos 1.150 te hacían en este momento 1.500 millones de dólares, que son recursos que incluso podrían haber sido destinados para cubrir nómina, para proteger a las empresas durante estos meses de pandemia y evitar los despidos, proteger el empleo. ¿Qué le costaba al gobierno enviar una ley a la Asamblea Nacional para que estos grupos, que además representan el 1% de las empresas, no representan el grueso de las empresas, el 1% de las empresas, representan apenas 979 personas, según los datos que tengo aquí del SDI. Son exactamente 971 personas naturales que tienen a su disposición 5.300 empresas, 43 bancos e instituciones financieras y 49 medios de comunicación. Ahí está la estructura del poder, ese es el núcleo realmente de poder en este país. Con un poquito de, creo yo, de democracia, un poquito de proporcionalidad, un poquito de lo que establece la misma Constitución de sentido común, un impuesto a estos grupos que no les habría venido nada mal. Además, el mismo Fondo Monetario establece que hay que cobrarles impuestos a estos grupos y habría permitido al gobierno tener en disponibilidad no menos de 1.500 millones de dólares. Y con esos 1.500 millones, más las reservas que tenemos, los activos externos netos, que son alrededor de unos 7.000 millones, para salvar la situación en estos meses teníamos cerca de 10.000 millones de dólares. Si a eso ponías un candado a la balanza de pagos y obligabas a aumentando el coeficiente de liquidez doméstica de los bancos, por ejemplo, a que traigan recursos del extranjero, protegías la dolarización, pero no lo quisieron hacer. Pablo, está claro que prácticamente se aplica que los más pobres, la clase media y la clase baja, prácticamente están soportando todo el peso de la crisis. Ahora bien, tú, desde tu experiencia y por todo lo que has manifestado, tú ves que el país está a puertas de un panorama igual o peor a lo que sucedió en 1999, está en riesgo la dolarización, estaría en riesgo de haber una corrida financiera. ¿Qué nos podrías decir de eso? Porque justamente esa es la gran preocupación de la gente. Mira, efectivamente tenemos una crisis sanitaria que no la podemos negar. Tenemos sobre esa crisis sanitaria una crisis económica caracterizada por la recesión. Las empresas están enviando a la casa a muchos trabajadores porque no tienen recursos. Tenemos una crisis política ya. Si se aprueban estas leyes, esa crisis política va a ser aún más fuerte. Así es. Y tenemos una crisis de balanza de pagos.
La crisis de balanza de pagos se debe al hecho de que no tenemos no tenemos exportaciones, las exportaciones son mínimas. Como no tenemos exportaciones, los flujos de dólares que pueden venir del extranjero están sometidos básicamente a los créditos externos, pero en cambio sí tenemos salidas de capital. En estas últimas semanas han salido alrededor de 1.200 millones de dólares. Si no se le pone un tapón a la balanza de pagos, si no se interviene sobre la balanza de pagos, la crisis de la dolarización es inminente. Es decir, ya estamos aquí a una semana que el gobierno tiene que pagar sueldos, salarios, tiene que transferir a los GATS, tiene que hacer un montón de transferencias de gasto corriente, gasto de capital, etcétera. Y el gobierno no tiene, el gobierno necesita al menos 3.000 millones mensuales para cumplir con todo eso. Y no tiene el gobierno en este momento los recursos para eso. Si el gobierno deja de pagar, se interrumpe lo que se llama la cadena de pagos. El gobierno es clave para la cadena de pagos porque cuando paga nómina, la nómina se convierte en ventas en las tiendas, en los almacenes, etcétera. Con esas ventas, los almacenes, las tiendas pagan a proveedores, con eso los proveedores pagan a sus asalariados, también pagan a las fábricas, con eso las fábricas pagan a los obreros, etcétera. Y es un mecanismo, es una cadena de pagos. Efectivamente, el hecho de que el gobierno no asuma decisiones y que no entienda lo que está pasando, que se deje convencer por los neoliberales que ya provocaron la crisis de 1999, hace que este momento efectivamente haya muchas dudas, si se quiere, mucho escepticismo con respecto a la dolarización. Si el gobierno quiere proteger la dolarización, tiene que actuar, pues. ¿Y cómo tiene que actuar? Tiene que inmediatamente cerrar la balanza de pagos. Tiene que decir, por ejemplo, no se va a comprar al extranjero ni autos de lujo, ni perfumes, ni carteras, mucho menos. Se va a comprar aquellos alimentos que no podemos producir y que son claves para la canasta, y se van a comprar medicinas, respiradores, pruebas, ¿no? Etcétera. Eso se va a comprar. Todo lo demás en estos meses queda absolutamente prohibido. Tiene que decirles a los bancos, señores, el coeficiente de liquidez doméstica aumenta al 80%, ustedes traen el dinero acá, ¿no? Y de aquí no salen los dólares, ¿no? Tiene que decirle a la Asamblea que le permita utilizar el dinero electrónico porque los billetes y las monedas son vectores de transmisión del virus. Una persona que esté contagiada y te da un billete, en ese billete, o sea, no viene solamente un signo monetario, vienen virus. O sea, tú tienes que desinfectar ese billete, ¿no? Y poner en riesgo incluso, porque es un papel, pues un papel que tienes que echarle alcohol y demás, ¿no? Entonces, este es el momento para cuidar la salud pública de la población de utilizar el celular. Que te acrediten al celular y que te juegues vía transferencias hasta para comprar el pan y la leche, ¿no? Es decir, generar, porque ya existe el Sistema Nacional de Pagos, la cultura de la utilización del dinero electrónico, del dinero virtual, para proteger la salud pública. No podemos estar pagando ni con tarjetas, porque las tarjetas, cuando tú sacas y estás enfermo y le entregas a la otra persona, le puedes contagiar. Entonces, es el momento para utilizar un mecanismo que ya está. O sea, no es necesario inventarse, no hay que contratar nada. Lo único que hay que hacer en este momento es que la Asamblea, en vez de discutir si le pone reglas fiscales al IES, al ISPA, al ISPOL, la Asamblea lo que tendría que discutir es la reforma al artículo 7 de la Ley de Régimen de Reactivación Económica de diciembre del año 2017, porque en ese artículo, en el artículo 7, está justamente la eliminación del dinero electrónico y la transferencia del dinero electrónico a los bancos privados. Este es el momento de hacerlo. Pero nuestro problema, queridos amigos, es el bloqueo político. O sea, aquí nos está pasando la factura el sistema político que hemos creado. Nos está pasando la factura el hecho de tener, si tú quieres, un hiperpresidencialismo sin la posibilidad de hacer recambios institucionales manteniendo la gobernabilidad del sistema, ¿no? Entonces, a futuro vamos a tener que pensar seriamente en qué sistema político es el más conveniente para los ecuatorianos. Así es. Pablo, para ir cerrando y tal vez con un último comentario de Luis de alguna consulta que quiera hacerte. Respecto a este tema también me ha llamado mucho la atención que tanto el proyecto de ley de humanitario por COVID como las reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas no tengan mayor reacción de la Asamblea. El proyecto original del Ejecutivo prácticamente no surge
no tiene ninguna modificación en el primer debate, solo se modifica la tabla. En el tema de la reforma al Código de Planificación o Finanzas Públicas, ¿hubo alguna reacción? Porque si es que estamos a puertas de que eso pase, finalmente los efectos tú ya los has explicado, serán situaciones sumamente complejas. ¿Hay reacción política o cuál es el o hay alguna posibilidad de reacción en la Asamblea Nacional? Bueno, estoy en contacto con algunos asambleístas, me han dicho que hay un ambiente de incertidumbre porque la posibilidad de que se aprueben las leyes es de 50%, lo que implica incertidumbre total, ¿no? Pero yo pienso que si se aprueban las leyes es la oportunidad de pasar la factura política al principal operador político del gobierno, que es Guillermo Lasso. Es decir, estas leyes se aprueban por la anuencia, complicidad y apoyo del señor Guillermo Lasso. La ciudadanía tiene que ya identificarle a este señor como un enemigo de los trabajadores, un enemigo de los servidores públicos, un enemigo del país. Es decir, es la mejor oportunidad para hacer lo que ya pasó con Cynthia Viteri y Nebot, ¿no? Que políticamente se quemaron. Este momento, estas leyes van a terminar por quemarle, por liquidarle políticamente a Guillermo Lasso. La ventaja que tenemos con la ley del ordenamiento fiscal es que sus reformas entran a partir de 2022. Si nosotros logramos desde los sectores sociales articular una propuesta política coherente, sólida, fundamentada, y logramos que la ciudadanía entienda que este señor Guillermo Lasso es realmente un atentado, si tú quieres, a la democracia y a los ingresos de los más pobres, podemos pensar que efectivamente en el próximo año tengamos una propuesta política que gane las elecciones, que gane la asamblea y obviamente tener que desarmar todo ese andamiaje neoliberal que se creó en estos últimos años, ¿no? Esperemos que no sea tarde, sobre todo para la dolarización. Yo creo que como sociedad nos podemos recuperar, creo que tenemos las capacidades, las posibilidades, porque en medio del desconcierto mundial somos un país que tiene soberanía alimentaria. No depende de las importaciones de alimentos para alimentar a su población. O sea, tenemos un campesinado que nos está poniendo la comida todos los días ahí. Somos un país, además, que tiene la posibilidad de salir adelante. Nuestra integración al mundo está dada por petróleo, camarones, flores, banano, etcétera. Entonces, podemos recuperarnos. Hay posibilidades de recuperarnos económicamente, pero no sé si el dólar resista la indolencia, la pasividad y la corrupción que caracterizan al actual gobierno. O sea, eso no lo sé. Tal como están las cosas, si el gobierno no hace absolutamente nada, es muy, pero muy difícil que el dólar se sostenga. Si el gobierno se queda impávido como está este momento, ausente, así, entonces eso realmente le pone a la dolarización en la cuenta regresiva. Esperemos que eso no pase, esperemos que la dolarización se sostenga. Tengo plena confianza que ahora los ciudadanos ecuatorianos van a actuar con mucha responsabilidad frente a la papeleta, que no se van a dejar llevar de una manera irresponsable por cualquier discurso populista. Creo que los retos de la próxima asamblea y los retos de los próximos líderes de este país tendrán que ser sacar adelante a este país, cambiar toda esta arquitectura nefasta de los neoliberales. Y deberíamos pensar que el neoliberalismo, o sea, es un peligro. El neoliberalismo mata, o sea, no es metáfora, no es literatura, mata de verdad. El neoliberalismo acaba de matar a más de 8.000 conciudadanos en la ciudad de Guayaquil, ¿no? Por su famoso modelo de ciudad exitosa y empresarial, ¿no? O sea, por eso tenemos que aprender, ha sido un aprendizaje muy doloroso de que hay que salir del neoliberalismo, hay que construir un mundo nuevo, hay que buscar otros horizontes para reconstruirnos como sociedad. Y estoy seguro que lo vamos a hacer, absolutamente seguro. Luis, tus reflexiones finales que tal vez les quieras trasladar a Pablo para ir cerrando ya el programa. Sí, muchas gracias. Mira, bueno, estamos en una coyuntura difícil. Pareciera ser de que esta ley va a aprobarse entre esta y la siguiente semana. Ahora, ¿cuál es el contexto, no? Porque hay un ejecutivo que ha amenazado directamente a la Asamblea con la muerte cruzada en el caso de no aprobar este proyecto. La cual es una medida desesperada y diría que hasta un suicidio. ¿Por qué? Porque no creo que pueda sostenerse este gobierno
con la muerte cruzada, porque no tiene legitimidad política. Es decir, aún así pueda gobernar unos meses mediante decreto ejecutivo, no creo que pueda imponer a los ciudadanos fácilmente su voluntad, ¿ya? Pero por otro lado, pues bueno, tenemos una asamblea que tradicionalmente, pues de los últimos años ha venido debilitándose, un parlamento debilitado, pero además en la actual coyuntura, la asamblea se presenta como un grupo de gente acomodaticia, o sea, casi como que están desesperados por sus cargos, ¿no? Y por el sueldo que reciben mensualmente, ¿ya? Entonces la población se ha ido encima de ellos y ha pedido que se cierre la asamblea o que se disminuya el número de asambleístas, lo cual, bueno, eso es un debate técnico que habría que tener también, porque inclusive técnicamente se dice que más bien hay que aumentar el número de asambleístas para generar mayor representación, pero bueno, ese es otro tema. Pero en todo caso, ¿cómo tú ves la coyuntura? Si, por ejemplo, esta semana se aprueba esa ley, además con estas cosas, ¿no? Mira lo que tú planteabas hace un ratito. De lo que se quiere, parece ser que se grava a todos excepto el personal de salud. O sea, solamente se deja, se le incluye a fuerza pública y educadores dentro de esta ley, lo cual le genera un problema político al gobierno súper grave. Ahora, a mí me parece que lo que están buscando es dejarse ese pequeño trofeo para el veto. Es decir, en el veto el presidente va a decir de manera magnánima, sabe que hay que incluir a nuestros policías y a nuestros militares, que son los héroes de esta batalla, y también a los educadores, pobrecitos, ¿no? Y de esa manera pasa un poco esta ley y se legitima más o menos en la sociedad. ¿Cómo ves tú el contexto de si se aprueba esta ley tal como está, sumado a todas estas reformas neoliberales que quieren pasar sobre pretexto del coronavirus? Habría que poner en perspectiva, porque si finalmente las excepciones alcanzan, como tú dices, querido Luis, eso significaría que al menos el 65% de la nómina estaría excluida. De hecho, si añadimos además militares, si añadimos policías, si añadimos sector salud, si añadimos educación, eso te da al menos en un 75%, pues. Si solamente le pides al 25% restante, el aporte es mínimo. Entonces significa que fue solamente un simulacro, ¿no? Que fue una medida neoliberal para tratar de quedar bien con el Fondo Monetario y que el Fondo Monetario vea que el país hizo esfuerzos por cumplir con el ajuste y en virtud de eso el Fondo Monetario pueda desembolsar los recursos que están represados en virtud de que en octubre no pudo llevar adelante la carta de intención. Pero el costo político para los asambleístas que voten esto es fuerte, significa el fin de su carrera política. Pienso en asambleístas como Fabricio Villamar o Gabriela Larreategui, ¿no? Afines a Creo, que están apoyando estas propuestas. El momento en que ellos apoyen eso, yo no sé cómo el electorado quiteño en unas futuras elecciones, habida cuenta que ellos tienen planes a futuro, son políticos profesionales, el electorado quiteño les recuerde, porque las elecciones son a portas más o menos. Estamos a 6, 7 meses de las elecciones, probablemente sean en enero o febrero, ¿no? Y en enero o febrero vamos a entrar a elecciones con una carga, si tú quieres, muy, muy potente de una sociedad totalmente destruida y si se cae la dolarización, una sociedad sumida en una especie de desesperación, ¿no? En ese sentido, para esos políticos, yo pienso que va a representar prácticamente en la actual circunstancia un suicidio. Querrá, creo, suicidarse. Nebot ya se suicidó. O sea, Nebot está fuera de todo cálculo electoral. Su famoso modelo de ciudad explotó por los aires producto de esta pandemia, ¿no? La derecha, el único cuadro que tiene fuertes es Otto y es Guillermo Lasso. No tienen más cuadros. Estas leyes, en vez de posicionar a estos cuadros, en vez de darles una estrategia que les permita en estos meses recuperar opciones, los liquidan políticamente. El gobierno está muy pendiente de redes sociales y el aislamiento y el confinamiento ha hecho que todos estemos en redes sociales. Todos le destinamos una buena parte de nuestro tiempo a las redes sociales, a los grupos en WhatsApp, a los grupos en Facebook, a los grupos en Twitter. Todos estamos metidos en redes sociales porque es nuestra ventana al mundo, es nuestra posibilidad de vincularnos al mundo. Y en redes sociales las personas en este momento no van a ser indulgentes, si tú quieres, con estos políticos. En redes sociales vamos a ser muy duros, ¿no?, si se aprueban estas leyes. Entonces, la peor noticia para los aliados políticos del gobierno, la peor noticia es que estas leyes se aprueben, ¿no? Porque eso significa que se eliminan.
Esto nos plantea una responsabilidad, querido Luis, y es empezar a construir ya una plataforma lo suficientemente amplia, democrática, para recuperar el país. Es decir, empezar a ver cuál es el horizonte, empezar a ver cuál es esa hoja de ruta, aprovechando el programa que estamos aquí, cuál es esa hoja de ruta que el país necesita para recuperarse. Empezarla a construir a nivel local, empezarla a construir con todas las organizaciones para llegar a una especie de consenso y ganar en primera vuelta, Luis. Ganar con nuestros candidatos en primera vuelta y que nuestra presencia en la Asamblea sea absolutamente masiva, que sea contundente, porque desde ahí podemos revertir todos estos procesos. Es decir, si somos hábiles políticamente, las victorias del gobierno serán pírricas. Le pueden durar lo que dure este año, ¿no? Porque, o sea, ganar la Asamblea y ganar con nosotros significa también exigirle cuentas a Lenín Moreno. Lenín Moreno tiene que ser responsable con todo su equipo de los 8.000 muertos. Tiene que responder por su indolencia, tiene que responder por la desinstitucionalización que provocó en el país, tiene que responder por los muertos de octubre. O sea, Lenín Moreno no va a estar tranquilo. Donde se esconda, donde esté, lo vamos a traer y le vamos a hacer que afronte a la justicia. Afortunadamente, nuestro próximo fiscal, que va a ser aquí Luis Ávila, entonces va a ser muy duro, muy fuerte, y no les va a perdonar. Entonces confío en que a futuro estamos muy fuertes, ¿no? Entonces contigo, Luis, en la Fiscalía, con Angélica en la Corte Constitucional, con Richard de Procurador del Estado, tenemos un equipo de lujo ahí para dirigir este país, ¿no? Y por supuesto con Santiago. Gracias. Bueno, sí, esperemos que las cosas vayan articulándose por el bien del país y sobre todo la necesidad de articular una propuesta ciudadana y una propuesta popular que permita materializar unas decisiones que nos están llevando a mal andar desde hace varios años. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos. Gracias. Siempre es un gusto oírte. Igual, Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a César. Y nos veríamos la próxima semana en un nuevo programa de Cuarta Instancia. Un abrazo, a cuidarnos y a ser siempre responsables con nuestra familia, nuestros seres queridos y a ponerle buena cara al mal tiempo. Un saludo con todos. Un saludo. Adiós. Chao. Un abrazo.